Muy buenas tardes, chicos, espero que se encuentren muy bien. Para el día de hoy vamos a ver progresiones aritméticas. En consecuencia de los temas que ya habíamos visto, que son sucesiones y progresiones, en este caso vamos a ver un tema puntual que sería la progresión aritmética. Una progresión es aritmética si cada término se obtiene sumando un número constante o diferencia al término anterior. Por ejemplo, en esa progresión 100, 105, 110, 115, 120, entonces mi término constante sería 5. De 100 a 105 hay 5. De 105 a 110 hay 5. De 110 a 115 hay 5. De 115 a 120 hay 5. Mi diferencia sería 5. En esta mi diferencia sería 2. Si ustedes le suman de acá a acá 2, de acá a acá 2, de acá a acá 2, de aquí a aquí 2 y de aquí a aquí 2, entonces van a obtener todos los términos de mi sucesión. Bueno, las fórmulas para la progresión aritmética. Estas son las que deben tener puntuales para este tipo de soluciones, ¿sí? La diferencia, el término general y la sumatoria de los n primeros términos. Ejemplo, entonces me dice, en una progresión aritmética sabemos que el tercer término es 28 y que la diferencia es 5. Calcular el término general y los 5 primeros términos. Entonces, en el paso 1, ¿qué vamos a hacer? Reconocer los datos que me dan. Entonces, me dan los datos que me dan es de la sub 6, me dan el sexto término, A sub 6, que es igual a 28, y la D, que es la diferencia. Lo segundo que voy a hacer es identificar eso en mi término general porque es lo que me piden, término general. Entonces reemplazo. Mi diferencia es 5. Mi A sub n, bueno, ya reemplazando el 5 aquí, entonces ya me va quedando, me va tomando esa forma. Entonces, paso 3, necesitamos calcular el término de la sucesión. Para ello aplicamos la fórmula para el caso de n igual a 6 y ya sabemos que A sub 6 es igual a 28. Entonces aquí A sub 6 lo reemplazamos que es igual a 28. A sub 1 que no lo conozco, que es el que voy a hallar para poder hallar todos los demás términos. N que para este caso puntual es 6 menos 1, entonces hago las cancelaciones, ¿sí? 6 menos 1, 5, 5 por 5, 25. Aquí ya tengo mi 25 y mi 28 que ya estaba desde el principio. Despejo ese sub 1, 28 menos 25 me da igual a 3. Entonces ya tengo mi primer término. Ahora tengo que hallar los 5 primeros términos de esta sucesión, de esta progresión. Entonces, lo podemos hacer de dos maneras, la manera fácil y la manera difícil. Vamos a empezar con la manera difícil. Tengo mi fórmula general, ¿sí? Ya tengo mi término primero, mi distancia, mi fórmula general y empiezo a reemplazar. Cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, me va dando estos valores, 3, 8, 18, 13, 18, 23. ¿Cuál es la manera fácil? Ya sabemos que una progresión es aritmética si se le suma una D o una constante a cada término. Entonces, mi constante o la constante que me dijeron arriba era que la diferencia era 5. Si tengo el primer término, 3 más 5, 8, más 5, 13, más 5, 18, más 5, 23. Y sencillo, ya la hallé. Solo sumándole al 3, el 5, al 8 que me da, 5, al 13, 5, y así sucesivamente, sin tener que aplicar mi ecuación para el término general de la sucesión. Sencillísimo, ¿cierto? Entonces, con ayuda del ejercicio y con ayuda de la explicación, ustedes van a desarrollar estos tres sencillos puntos, ¿sí? Vamos a revisarlo, ¿no? Entonces me dice, en una progresión aritmética, perdón, aquí, progresión aritmética.
En una progresión aritmética sabemos que el primer término es 6 y que el cuarto es 48. Calcular el término general y la suma de los primeros términos. Entonces, ya sabemos calcular el término general. Y para la suma de los primeros 5 términos, debemos utilizar esta fórmula que está aquí, ¿no? Entonces, este A sub 1, ¿qué es? El término 1 de mi sucesión. Este A sub n, ¿qué es? Entonces, A sub n me dice que va al calcular la suma de los primeros términos. Entonces, el A sub n sería el A sub 5, ¿sí? Que son los 5 primeros términos. Y sobre 2, el n sería 5, la suma de los 5 primeros términos. Y pues lo único diferente es eso, que vamos a utilizar esa fórmula. En este punto 2 es exactamente igual al primero. Escribe el término general y los 4 primeros términos de una progresión aritmética cuyo primer término es A sub 5 y D es igual a 4. Lo único que varía es que aquí no me dan el A sub 6 sino me dan el primer término. O sea, de esta ecuación lo que tengo es el A sub 1 y la distancia. ¿Sí? La diferencia, perdón. Entonces voy a hallar el A sub n. Y bueno, y lo que ya sigue de lo que le he explicado. En esta me dan todo lo contrario. Partimos del término general y ahora me dicen qué término vale el 23, ¿sí? El A sub 23. Este está mucho más sencillo, ¿no? Solo es aplicar la fórmula y ya. Chicos, espero que lean la teoría, espero que vean el video y que cualquier duda o inquietud me consulten por mensajería interna, por WhatsApp o por cualquier medio que ustedes lo consideren pertinente. Un abrazo, feliz fin de semana.